Ya, a ver, entonces, como les repetía, primero nosotros tenemos, por ejemplo, acá la forma descendente, ¿sí? Primero, para entender cómo trabaja una estructura for, tenemos que entender dos cosas: la sintaxis y la manera como se comporta la secuencia de la interpretación de esta parte de la estructura. La estructura for tiene tres formas, tres partes. La primera es el valor de inicio, luego viene la condición y luego el incremento o el decremento, ¿sí? Por ejemplo, yo quiero mostrar los números de manera ascendente, del 1 al 5. ¿Cómo hago aquí? Lo que hago aquí es, por ejemplo, yo voy a ingresar, ¿sí?, esta parte, un número descendente del 1 al 5. Ingreso, por ejemplo, un número 5 y ahí me va a mostrar los números de forma descendente del 1 al 5, ¿sí? Donde la variable que voy a ingresar, n, en este caso va a empezar de manera descendente, por ejemplo. Y si quisiéramos nosotros trabajar de manera ascendente, por ejemplo aquí, acá estamos trabajando de manera ascendente, ¿sí? Acá estamos trabajando de manera ascendente. ¿Por qué? Porque vamos a iniciar siempre la variable, en este caso in, lo vamos a iniciar en un número menor, que sea menor, ¿sí?, que el número que me han dado como límite, en este caso que evalúa la condición, y luego va a ir incrementando de uno en uno. Y al final voy a tener lo siguiente: file, ejecuto, listo. Ahora ingreso, por ejemplo, el número 5. Miren cómo me muestra de manera ascendente, ¿no? Pero no me muestra el 5, profesor. ¿Por qué? Porque simplemente ya le he dado acá la condición que me muestre solamente del 1 al 4, ¿sí?, de manera descendente. Me va a mostrar estos datos, ¿sí? Me va a mostrar esos datos. El 5 me debería mostrar, pero no. ¿Por qué? Porque aquí estoy evaluando la condición que hace el 4 nada más. Y estoy mostrando de forma ascendente. ¿Me dejo entender? Hasta ahí es lo que trabaja la parte de estructura de control: ascendente y de manera descendente. Ahora, vamos a ver el primer ejercicio: el factorial de un número, ¿sí? Aquí vamos a utilizar ya la parte aplicativa. ¿Cómo calculamos el factorial de un número? El factorial de un número calculamos de la siguiente manera. En primer lugar, yo voy a elegir qué número quiero dar como factorial. Por ejemplo, el 4, un número pequeño. Y aquí voy a inicializar el valor factorial en 1. En este caso voy a trabajar en 1. Y digo, el for significa para, en este caso, el número, en este caso i. ¿Qué viene a ser i? Viene a ser una variable de contador, una variable interviniente, mejor dicho, que va a ir contando. Para i igual a 1 y evalúo. Digo, ese i, esa variable i, es menor o igual que n. En este caso, ¿quién es n? El número que yo he ingresado. ¿Es menor que n? Sí. No. Entonces, si es así, voy a ir incrementándose de uno en uno. Recordemos, ¿cómo trabaja un número factorial? Un número factorial trabaja de la siguiente manera: 1 por 2 por 3 por 4. Factorial de 4, ¿a qué es igual? Factorial de 4, así se muestra en las matemáticas, ¿no? 4 interrogación, signo de admiración, ¿no? 4 signo de admiración. ¿Cuándo es el resultado de esto? Sería 4 por 3 por 2 por 1, o 1 por 2 por 3 por 4. Sería 4 por 3, 12, 12 por 2, 24, 24 por 1, 24. Entonces aquí voy a ejecutar el clic derecho, ejecuto run file y miren, voy a tener el valor de 24. Ahí está, ¿no? 24. Ese es el factorial de un número. Entonces, aquí finalmente el factor que yo he iniciado, siempre un factor tengo que inicializarlo, una variable
constante que le voy a inicializar. En este caso voy a multiplicar las veces que yo quiera, en este caso el factor, hasta poder llegar al número. Por ejemplo, aquí he multiplicado hasta llegar a 4, 1 por 2 por 3 por 4, y me va a dar como resultado 24. ¿Sí? El factorial es multiplicando de manera ascendente el valor de un número. Y prácticamente tengo el valor factorial. ¿Sí? ¿Se entiende esta parte? Muy bien. Ahora, el siguiente ejercicio nos dice, a ver, voy a calcular en este caso la potencia de un número. Quiero calcular la potencia del número, por ejemplo, 2 elevado a la cuarta. ¿Cómo hago que ese número se repita las veces que quiera hasta poder tener el resultado de acuerdo al exponente? Primero, ¿qué es lo que realizo? Primero me piden la variable. En este caso, ¿qué es lo que quiero mostrar? La potenciación finalmente, ¿no? Ahora, para ello, ¿qué necesito? La variable base y la variable exponente. Obviamente, para que yo muestre la multiplicación de manera secuencial, que lo vaya a ir contabilizando las veces que se va a ir haciendo esa operación, ¿qué necesito? Una variable interviniente, en este caso i. Puede ser k, puede ser j, puede ser cualquier valor. En este caso i. Pero miren cómo lo estoy declarando acá. También es válido, ¿eh? Aquí puedo declararlo entero, tipo entero, ¿sí? Y voy a evaluar. ¿Qué voy a evaluar? ¿Qué es lo que me interesa evaluar? Las veces que va a ir siendo multiplicado este número base, ¿sí? Las veces que va a ir siendo multiplicado este número base por el exponente, ¿no? Y aquí va a ir incrementándose porque la potencia es la multiplicación de la misma base de acuerdo al exponente. Por ejemplo, digo 2 a la cuarta, ¿a qué es igual? 2 por 2 por 2 por 2. Sería multiplicar 4 veces 2. Entonces, para multiplicar las veces, voy a utilizar en esa iteración la variable i. Ahí está realizándose las iteraciones. Y acá voy a obtener finalmente la potencia. ¿Cómo calcular la potencia? El resultado final igual a la potencia por la base. ¿Cuánto vale la base? 2. ¿Cuánto es la potencia? La potencia va a ir realizándose de acuerdo a la funcionalidad del incremento. ¿Sí? Entonces yo aquí voy a calcular 2 a la cuarta, me va a dar 16. ¿Sí? ¿Por qué 16? Porque voy multiplicando 4 veces 2. ¿Sí? Voy multiplicando 4 veces 2. Potencia va a ser igual a potencia por la base. La base que viene a ser en este caso 2. Voy multiplicando las veces que yo quiera, ¿sí? Hasta evaluar a mi exponente. ¿Sí? Hasta evaluar a mi exponente. Muy bien. Ahí estamos nosotros trabajando, si ustedes se dan cuenta, sin el uso de la librería Scanner. Ya ustedes lo van a implementar con el uso de los ejercicios. Ya, bueno, eso viene a ser parte ya de su valor agregado que van en eso. Ya, el siguiente ejercicio, de acuerdo a la sesión, ¿qué nos dice? Que vamos a utilizar la palabra continue. ¿Para qué? Para que cuando mostremos una lista de valores, esto me muestre lo que realmente no debe mostrar. Por ejemplo, yo quiero ver aquí mostrar todos los números, ¿sí? De manera descendente, del 1 al 10, de manera descendente. Por ejemplo, lo estoy haciendo aquí de manera descendente. Ustedes lo pueden hacer de manera ascendente, no hay problema. Lo estoy mostrando de manera descendente del 10 al 1, ¿sí? Pero me muestra aquí solamente los números que son impares. ¿Por qué? Porque estoy utilizando acá la siguiente sentencia. Por ejemplo, estoy utilizando aquí la siguiente estructura, la siguiente sintaxis. Utilizo la estructura de control sí, es un sí simple, ¿no? Dentro del for. Digo, si en este caso ese número va a ser dividido entre 2, en este caso si es igual a 2 pares, ¿qué me va a mostrar? Solo los impares. ¿Por qué? Porque la variable continue me va a excluir
las sentencias o las veces que se va a ir repitiendo en este bucle, ¿no? Este de aquí es un bucle. Todo esto es un bucle for, entre paréntesis, int y igual a n, y número, n cuando sea mayor a 0 y menor, va a ir decrementando. Entonces acá creo que voy a mostrar solamente los números pares cuando se nos ejecute la sentencia de números pares. Mostrar los números impares cuando se ejecute la sentencia de números pares. Entonces acá ejecuto la sentencia de números pares, ejecuto la sentencia de números pares. Entonces aquí me va a mostrar continúe, significa que va a bloquear o va a hacer un pare y excluir, en este caso excluye esta parte de números pares, ¿sí? Y me va a mostrar todos los números impares. Ese y porcentaje de 2, ¿qué significa? El porcentaje significa el residuo de una operación, de una división, que al dividir entre 2 me va a dar como residuo igual 0. Y cuando tengo un número que dividido entre 2 me da como residuo igual 0, es un número par. O cualquier número que al ser dividido tenga como residuo 0, también es un número par. Entonces cuando se muestre ese bloque de sentencias de números pares, se van a excluir y van a mostrarse finalmente, que se va a mostrar aquí. Me estoy sombreando, se van a mostrar los números impares, ¿no? Ahora, si fuera al revés, quiero mostrar solamente los pares y no los impares, entonces ¿qué es lo que tengo que hacer yo acá? Utilizar el signo de admiración. Ejecuto NumPy y me va a mostrar los números pares. Ya no los impares, que me muestran los pares. Bien, solamente con cambiar esta parte. Este signo de admiración, ¿qué significa? Diferente. Ahora, si yo quiero mostrarlo de manera ascendente, estos números pares de manera ascendente, ¿qué es lo que tengo que hacer? Ya saben ustedes, ¿no? Tengo que inicializar mi i en 1, o puedo hacerlo en 0. Este tiene que ser menor que, en este caso, número, y aquí va a ir incrementando su contador. Recordemos que ese es una variable interviniente. Y miren cómo va a cambiar ahora. Ahí, 2, 4, 6, 8. Muy bien, jóvenes. Ahora, entonces, frente a ello, ustedes van a trabajando con estos ejemplos que he desarrollado y les he enseñado, les he explicado, van a ir desarrollando en la plataforma sus ejercicios que están aquí. ¿Cómo harían esta parte? Pedir 15 números y escribir la suma total. La suma total se va a calcular de acuerdo a los 15 números que han pedido. ¿Sí? Va a ser un número grande, ¿no? de cifras. ¿Cómo lo van a hacer? Pueden utilizar el ejemplo que yo he estado haciéndolo, o pueden trabajarlo con el uso de la librería Scanner, ¿sí? Y ahí van a ir teniendo la suma de los números, ¿sí? Otro problema, el problema 2. Diseñar un programa que muestre el producto de 10 primeros números impares. Ya saben, primero muestran los números impares y luego lo van a multiplicar esos números que van a ser mostrados. Y el último dice pedir 10 sueldos, mostrar la suma y cuántos hay mayores que. ¿Listo? Hasta ahí nos quedamos. A ver, entonces, ahí nos quedamos por ahora.